Bien, mis hermanos, qué bueno es estar en este lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Usted ha recibido o está recibiendo el bosquejo, y hoy nos va a hablar el Señor como inmigrantes. A partir de hoy el Señor nos va a hablar como inmigrantes. ¿Sabía usted que la Biblia habla ampliamente de ese tema? Pues así es. Y el apóstol Pedro hoy, o a partir de hoy, nos va a hablar como inmigrantes que somos. Tal vez usted haya nacido aquí y se considera que no es inmigrante. Humanamente hablando no es inmigrante, pero espiritualmente hablando sí es inmigrante. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y es allá hacia donde vamos, mis amados hermanos. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a comenzar hoy con el versículo 1 al 4, y el tema general que abarca toda la carta es el reto y el desafío a seguir las pisadas del Maestro. En Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a hablar de una manera general de algunos detalles propios de la carta y cuando se va a estudiar una carta. De manera muy resumida, cuando usted va a estudiar un libro de la Biblia, una introducción general. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos por darnos el privilegio y la bendición de estudiar tu palabra. En muchos países del mundo está prohibido leer la Biblia, está prohibido estudiar tu palabra. Es más, en algunos países ni siquiera los gobernantes permiten que haya un solo versículo de la Escritura dentro de los habitantes de esa nación. Y el que lo consiguen leyendo la Biblia, lo encarcelan, lo maltratan, lo humillan. Pero te damos gracias, Señor, porque nosotros podemos vivir en países donde podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos, leerla, meditarla, reflexionarla, escudriñarla, aplicarla en nuestra vida. Y gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo como el Maestro que nos enseña tu palabra y el que nos da poder para reconocer, sabiduría para reconocer cuando estamos fallando, cuando estamos haciendo mal, y poder para obedecerla. Porque si hay algo que necesitamos es tu poder, ese poder que viene de ti para permanecer firmes en tu palabra, como lo dijiste a Josué: nunca se apartarán de tu mente, de tu corazón estas palabras de este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Así es que fuérzate y sé valiente para leer las Escrituras, para obedecer las Escrituras, para no apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra. Si quieres una vida de prosperidad, de fruto, de bendición, permanece en ella y obedécela. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. El primer detalle que encontramos allí en su bosquejo es quién fue el autor de esta epístola y el lugar desde donde escribe. El autor es el apóstol Pedro, Pedro apóstol de Jesucristo. Es ese apóstol que tenía un carácter impulsivo,
mala conducta, salido, metido en todo. Era el primero que le respondía al Señor. Pero Dios no necesita a todos en la obra. Dios necesita al que no habla mucho. Dios necesita al que habla bastante. Dios necesita al más salido. Dios necesita al extrovertido y al introvertido. Dios nos necesita a todos. De tal manera que Dios utiliza la vida del apóstol Pedro para que esa carta llegue hasta nosotros, no solamente a las iglesias de aquel entonces, sino que llegue hasta nosotros. Y Pedro está escribiendo desde la prisión en Roma. Ahí está el apóstol Pedro, que él la identifica como Babilonia. Tal vez era una palabra código, ¿verdad?, para evitar la persecución y el maltrato, como algunos en esos países con dictaduras tienen palabras claves, tienen palabras código. Tal vez Pedro está pasando por esa situación y en vez de identificar el lugar de origen de la epístola, utiliza la palabra Babilonia en el último capítulo de la carta. La fecha en que se escribe la carta es más o menos entre el año 62 al 64 después de Cristo. ¿Ok? Son datos que nosotros debemos conocer. Los destinatarios, ¿a quién escribe? Pedro dice a los expatriados, capítulo 1, versículo 1, a los expatriados de la dispersión, a los que están sin patria. Pero hay un detalle muy importante. Nosotros podemos decir, bueno, están sin patria, simplemente no. Esta gente no estaba solamente fuera de su patria. Esta gente no tenía en casa. Esta gente vivía prácticamente a la deriva, al aire libre, sin casa y sin esperanza, pero atacados por la persecución emprendida por Nerón. Estos expatriados pertenecían a varias iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor. Y aquí menciona los lugares en el versículo 1. La iglesia del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. E iglesias compuestas por una membresía de judíos y de gentiles. Si usted lee detenidamente los detalles de la carta, va a descubrir que había gente gentil que pertenecía a estas iglesias y probablemente, según los estudiosos de la Biblia, eran la mayoría de los miembros de las iglesias del Asia Menor. Más grande el grupo de gentiles que de los judíos, creyentes esparcidos por todas las regiones del Asia Menor, lo que hoy conocemos o se conoce como Turquía. No conocemos, pues yo no la conozco, pero lo que aparece en el mapa actual, en el mapa mundi como Turquía, allí estaban ubicadas esas iglesias, mi estimado hermano, mi estimada hermana. ¿Cuál era la visión que Pedro tenía de la iglesia? Pedro estaba consciente de la situación por la cual estaba atravesando la iglesia del Señor. La iglesia de los expatriados. Pedro estaba consciente de esa situación. Estaban pasando por persecuciones, estaban pasando por pruebas que estaban siendo una piedra de tropiezo, porque en algunos creyentes esas pruebas, esas persecuciones los estaban llevando a dudar de Dios, a dudar de aquel que les había prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas. Yo estoy con ustedes en el valle de la sombra de la muerte. Yo estoy con ustedes para aderezar vuestra vida, para sazonar vuestra vida en medio de las pruebas y las dificultades. Pero no es verdad que usted conoce promesas del Señor y cuando usted está siendo apretado por las pruebas, usted ha llegado a pensar que Dios lo ha dejado solo, que Dios no tiene interés en usted. No solamente usted lo ve, sino que usted lo ha escuchado. ¿Por qué Dios no me escucha a mí? Pero a los demás sí los escucha. ¿Por qué Dios escucha a un inconverso?
y el inconverso tiene trabajo, el inconverso tiene familia, el inconverso tiene estos bienes, y yo que soy tu hijo, Señor, tú no me escuchas a mí. Es decir, conociendo las promesas, nosotros hemos llegado al extremo a veces de dudar de la fidelidad de Dios y de sus promesas. Pedro descubre como pastor de la iglesia, como el ayo espiritual que estaba siendo utilizado para edificar las iglesias del Asia Menor, de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Descubre que entre los creyentes que están siendo golpeados por las pruebas, por el sufrimiento, están llegando algunos a dudar de Dios y de su palabra y de sus promesas, y les escribe para animarlos y darles esperanza en medio de su sufrimiento. Y usted se asombra porque Trump lo tiene corriendo. Hasta ahora no hemos visto cosas peores de lo que está pasando en los inmigrantes aquí. Hay inmigrantes en otros países donde los están matando. Cristianos en los países del Medio Oriente que los están matando. La semana pasada les hablaba de un hombre que estaba muriendo, sentenciado a morir en la hoguera. En el momento no recordaba el nombre de este hombre, pero esta semana me dediqué a investigar y conseguí que era un pastor de la iglesia de Esmirna en el siglo I, pastor de la iglesia de Esmirna llamado Policarpo, al cual se les llamaba obispos, y lo amarraron a un palo y lo rodearon de mucha leña, y mientras encendían el fuego, quien era asignado por Nerón para la condena, para ejecutar el juicio, le dijo: mi emperador le ofrece una alternativa, o niega a Jesucristo, esa es la única manera en que puedas salvarte de morir en la hoguera, o niegas a Jesucristo o mueres bajo el fuego de la hoguera. Policarpo, ya muy anciano, le respondió: he servido durante 86 años a mi Señor y hasta hoy Él no me ha hecho nada malo. ¿Por qué he de negarlo? Cuando Él lo que ha hecho es bendecirme. Ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Señor? Son testimonios que alientan, hermanos, para que nosotros sigamos adelante. Porque lo que nos está pasando no es comparado con los cristianos que morían en el ruedo, en el Coliseo Romano, que los tiraban al centro del ruedo, que el emperador estaba ya sentado en la silla presidencial, rodeado de sus ministros, de sus policías, de sus guardias, y las compuertas se abrían, y en vez de un torero con su capa para torear y con su espada para cortarle una oreja al toro, lo que salían eran leones, fieras, a comerse a los creyentes. Y nosotros nos asombramos porque tenemos una pruebita pequeñita, y no queremos seguir al Señor porque tenemos una pruebita pequeñita. Mis amados hermanos, Pedro está descubriendo en la vida de los hermanos una realidad. Era la realidad del sufrimiento, pero más allá del sufrimiento, la realidad de que muchos de estos cristianos se estaban desanimando, estaban dudando de Dios. Las iglesias del Asia Menor estaban bajo la persecución. Hablando del contexto histórico, usted debe investigar algo de la historia, de cuando se escribió el libro, y ahorita hay muchas herramientas que usted consigue por internet para averiguar todo eso. Las iglesias del Asia Menor estaban bajo la persecución. Usted lo lee allí en el capítulo 1, versículo 6. Es necesario que tengáis que pasar por diversas pruebas. Versículo 6, capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo
19, sino con la sangre, capítulo 2, versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En el capítulo 4, versículos 12 al 19, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los hermanos estaban asombrados. Muchos de estos hermanos no querían aceptar la realidad de la persecución, y no era cualquier perseguidor. Yo soy de los Andes venezolanos, criado en el Evangelio, y salía a evangelizar con los misioneros desde niño, 3, 4 añitos, 5 añitos, los misioneros gringos que fueron de aquí, de este país, a evangelizar nuestro país. Nos invitaban y nosotros como niños nos íbamos con ellos. Y a veces tenían que dejar su vancita muy lejos del caserío. Y cuando regresábamos, esa vancita estaba los 4 cauchos desinflados y el repuesto también. Esas eran las persecuciones. Yo recuerdo que una vez predicando el Evangelio en la mesa de Lunaque, Estado Mérida, en la Plaza Bolívar, en un culto navideño, alguien me lanzó una luz de bengala, lo que llamamos nosotros estrellita. Estaba yo estrenando una camisa y la luz de bengala me cayó clavada en el bolsillo de la camisa y me quemó no solamente la camisa, sino también la piel. Esas son las persecuciones que sufren los cristianos hoy en día. Y sin embargo se quejan, y sin embargo dudamos, y sin embargo decimos, Señor, no tenemos por qué padecer este tipo de persecuciones. No, hermano, usted va a ver lo que esta gente sufría. Era una persecución iniciada por Nerón, el peor emperador del Imperio Romano. Lo más bajo, lo más cruel del Imperio Romano. El hombre que se atrevió a meterle candela a Roma para acusar a los cristianos y tener más razones poderosas para perseguirlos. No era cualquier hermano, no era Donald Trump, con su política de que hoy dice una cosa y mañana dice otra. No. Era el hombre que se atrevió a meterle candela a Roma para tener una excusa y perseguir más fuertemente a los cristianos. Y esta persecución motivó a más enemigos del Evangelio a perseguir a los cristianos por todos lados. Y el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 9 dice, bueno, yo les voy a dar un consuelito. Usted está llorando porque tiene problemitas. Usted no se puede levantar para ir a trabajar porque usted está pasando por algunas pruebitas que le estoy dando. Pues yo quiero darle un consuelito, dice Pedro. Estas mismas aflicciones, capítulo 5, versículo 9, las están sufriendo vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no solamente tú tienes problemas, hermano, que estás en Washington. No solamente tú tienes problemas, hermano, de la iglesia bautista de la ciudad. Otros hermanos en cualquier parte del mundo están pasando por las mismas situaciones. Y yo me atrevo a decir que en los países del Medio Oriente los hermanos están pasando peor que nosotros, porque los están desviviendo, les están quitando la vida por seguir a Jesucristo. Te han amenazado por quitarte la vida por seguir a Jesucristo, ¿verdad que no? Entonces Pedro está escribiendo a esta gente. Dice la historia que más o menos entre el año 54 a 68, por los años en que Pedro está escribiendo la carta, Nerón había ejecutado al apóstol Pablo. Y 2 años después de que el apóstol termina la carta y la hace llegar a las iglesias del Asia Menor, fue ejecutado por Nerón. Él no consideró que era digno de morir como había muerto su maestro, crucificado en la posición de su maestro, y pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo en forma de X, porque consideraba que no era digno de morir como había muerto su maestro.
el hombre que le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, tal cosa ni te acontezca. Tuvo que pasar, hermano, por la férrea persecución emprendida por Nerón y que motivó a otros enemigos del Evangelio a terminar o a tratar de terminar con la vida de la iglesia entre los años 62 y 64 de la época a la cual escribe el apóstol Pedro. El historiador Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva, dice que poco después de que Roma fuese incendiada, el apóstol Pedro fue ejecutado y Nerón tuvo una motivación más grande, motivó a mucha gente a perseguir a la iglesia de Cristo, porque muchos creyeron el cuento que Nerón inventó. Los cristianos incendiaron a Roma. Eso lo ve usted en Historia Universal, por lo menos en Venezuela cuando se veía Historia Universal. Esa historia está allí plasmada. Y no se escribió primero la historia, ese libro de historia, se escribió primero la palabra de Dios. Ante la férrea persecución, el Espíritu Santo utiliza al apóstol Pedro, quien también está padeciendo, para exhortar a las iglesias del Asia Menor a permanecer firmes, exhortar a las iglesias del Asia Menor para hacer el bien como testimonio a los incrédulos y darle gloria a Dios por padecer por el nombre de Cristo. Si alguno padece como cristiano, póngase a llorar, diríamos nosotros hoy. Sí, hermano, llore bastante porque está padeciendo por el nombre de Cristo. Pedro no les dijo eso. Pedro les dijo: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dele gloria a Dios por eso. Alabe a Dios por eso. Hermano, pero nosotros alabamos a Dios. Vamos a mencionar pruebitas aquí que nos pasan, ¿no? Alabamos a Dios cuando tenemos un buen trabajo, un buen empleo y estamos ganando bien. Pero si me llaman y me dicen: mira, hasta hoy trabajas con nosotros, no te podemos seguir trabajando, teniendo una empresa, ¿qué haces? Te dice: Señor, gracias porque tengo buen trabajo, Señor, estoy ganando bien, porque estoy estable en esta fábrica, en esta empresa. Pero cuando le dicen: mira, lamentablemente te hemos llamado para decirte que hasta hoy trabajas con nosotros. No, Señor, no puede ser. Yo necesito el empleo, yo tengo gastos que cumplir, yo tengo estos compromisos, Señor, ¿cómo es posible? No, glorifique a Dios por eso, porque si usted aprende a glorificar a Dios en estas situaciones, seguro que Dios te va a dar algo mejor. Pero mientras te quejes, Dios no te va a dar algo mejor, porque te está procesando y debemos entender eso. El modelo perfecto que Pedro les presenta para enfrentar el sufrimiento es el modelo de Cristo. Y si usted quiere tener una descripción muy mínima, una biografía muy corta del sufrimiento de Cristo, váyase a Isaías capítulo 53, versículo 1 al 12. Despreciado, molido, le tuvimos por bueno, etc. Y esas palabras allí en los idiomas originales, hermano, tienen un significado de que el Señor, Dios el Padre, no le estaba pasando la mano a Jesucristo así para acariciarlo, no. Hijo, mira, ten paciencia. No. Dice que fue molido por nuestras rebeliones, hecho polvo, trizas. Y me llama mucho la atención cómo hacen la cal y el cemento, porque yo he estado presente en ese proceso de fabricar cemento y cal. Y el cemento, hermano, hay camiones que llevan sendas rocas hasta el lugar de la fábrica de cemento, ¿verdad? Y esas rocas, que son inmensas, las meten en unos molinos especiales para eso y salen hechas polvo, trizas, hermano. El Señor fue molido por nuestras rebeliones. Y ese es el modelo. Cristo padeció para dejarnos ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. También Cristo padeció para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Él es nuestro modelo. Él no abrió su boca, fue llevado al matadero y mantuvo su boca
cerrada. Recuerdan, Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Chico, pero ¿no te das cuenta que yo tengo poder para librarte y poder para desvivirte, para acabar con tu vida? Y él permaneció en silencio. Y dice la Biblia que Pilato se asombró del silencio de Jesús. Cuando nosotros estamos en esa situación, hermanos, nos cuesta callar. Y por eso nos metemos más en problemas. Porque defendiéndonos, lo que hacemos es hundirnos más. Cristo se mantuvo en silencio y su silencio causó mi salvación, el perdón de mis pecados. Es importante callar. Hay palabras claves en el libro, mi amado hermano, que se mencionan en el libro. Usted puede leer la carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro y subrayar esas palabras: prueba, padecer, padecimiento, sufrimiento, sufrir, afligidos, aflicción, gracia, gloria, salvación, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, elegido, santo, escogidos. Todas esas palabras tienen algo clave que nos muestran grandes lecciones que tienen que ver con el tema que Pedro está tratando para una iglesia que está sufriendo, que está pasando por pruebas interesantes, profundas, por golpes que estaban causando profundas heridas, profundos desánimos en la vida de los creyentes. Y Pedro enfatiza dos fuentes para sufrir. En la carta Pedro enfatiza dos fuentes que causan el sufrimiento. La primera, sufrir por hacer lo malo. Y Pedro dice en el capítulo 2, versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. ¿Cómo hacemos callar la ignorancia de los hombres? Haciendo el bien. Haciendo el bien, hermanos. ¿Ok? En el versículo 18 al 20 del mismo capítulo dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufren molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Cuando nosotros hacemos lo bueno y lo soportamos. Pero cuando hacemos lo malo y nos defendemos, lo que hacemos es hundirnos más. Pero cuando hacemos lo bueno y lo soportamos y callamos y damos las cosas en las manos de Dios, porque capítulo 1, versículo 17 dice: puesto que ustedes adoran al Dios que no hace acepción de personas, sino que juzga justamente a cada uno y a cada uno le da el pago que merece, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, mientras estemos en esta tierra, hermanos, somos peregrinos. No importa que estemos en nuestro país, en nuestro propio país, somos peregrinos. ¿Por qué? Porque estamos marchando rumbo a la eternidad. La herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible de Primera de Pedro 1:4 está reservada en los cielos, no está reservada en el mejor país del mundo, no, en los cielos. Cristo dice: vengo otra vez y me los llevaré para que estén conmigo donde yo estoy. ¿Y dónde está el Señor en este momento? Sentado a la derecha de Dios el Padre. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que nosotros vamos rumbo al cielo. Mientras estés aquí tienes que pasar por el desierto. Mientras estés aquí tienes que atravesar el Jordán. Mientras estés aquí tienes que aceptar que Dios te mete en el Getsemaní, donde te muelen para exprimir y sacar lo mejor de ti, lo mejor de mí, lo mejor de nosotros como iglesia del Señor. Capítulo 3, versículos 16 y 17 también nos dice lo mismo: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es una motivación, hermano, a sufrir haciendo lo bueno
y no haciendo lo malo. Capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. El Señor está retándonos, dándonos grandes lecciones. Y la otra fuente del sufrimiento es por causa de Cristo y de la justicia verdadera, que es la de Dios. Los versículos que hemos leído allí aparecen ambas fuentes: capítulo 2, versículo 18 al 20, capítulo 3, versículo 17 y capítulo 4, versículo 12 al 17. Haga sus devocionales esta semana, diariamente, comience a estudiar Pedro. Y si tiene dudas, preguntas, pues pásamelas en un papelito y en los mensajes posteriores. Yo, quien esté en el púlpito hablando de esto, hermanos, trataremos de aclararlos. Pero el mal viene por nuestras malas decisiones, por decidir servir a otros en vez de a Dios, por decidir adorar a otros en vez de a Dios. Y el mal viene por causa de la justicia verdadera, porque estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor y no a negarlo como hicieron otros. ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo no te negaré, contigo iré hasta la muerte. Si es necesario morir, voy a hacerlo. Y hay hermanos que se atreven a decir eso. Pedro se atrevió a decirlo y fue hasta la muerte con el Señor. Hermano, como decimos nosotros, así dicen los chamos, y se rajó. ¿Sí? Y tuvo que llorar amargamente su arrepentimiento. Pedro, el salido, el de mal carácter, el que tenía la respuesta para todo, el hermano solución, el apóstol solución. Pues hay hermanos que no aceptan que se equivocan, pero que tienen la solución para todo. Pedro era el hermano solución. ¿Ok? Otros el hermano problema, pero Pedro era el hermano solución, tenía solución para todo. Ahora, noten que el Señor dice: no os sorprendáis del fuego de prueba. Capítulo 4, versículo 2. Hermano, si usted es creyente y no tiene pruebas, si usted ha recibido a Cristo y no tiene pruebas, extrañese, porque la Biblia nos está enseñando es que no nos extrañemos del fuego de pruebas que nos azota, que viene sobre nosotros. Pero si no tenemos pruebas, sí debemos extrañarnos, porque es que el cristiano está hecho para la prueba. Dios tiene un plan para formar su carácter en nosotros, y lo que utiliza es las pruebas. Nosotros le damos un premio al hijo: mire hijo, si tú tiendes tu camita, yo te voy a comprar esto. Y el muchachito lo hace porque tiene un incentivo. Le van a dar una bicicleta por aprender a tender su camita y no darle tanto trabajo a su mamá. Y el Señor lo que nos dice es que lo que tiene es fuego de pruebas para enseñarnos a madurar. ¿Por qué? Porque no vamos a madurar con caricias, hermano. No vamos a madurar con caricias. Usted no disciplina a sus hijos, que sabe que sus hijos están haciendo mal, son desobedientes, son rebeldes, quieren hacer su propia voluntad, someterse a sus propios caprichos, y que los demás vivan para complacer sus caprichos. Ese niño no va a madurar, hermano. Ese niño crece, se convierte en un profesional, se casa y va a buscar a la mamá y el papá para que tomen decisiones por él. Yo conozco gente casada, hermano, que han estado en asesoría matrimonial conmigo, donde cada vez que tiene un problemita, él sale corriendo a la casa de la mamá para que la mamá le diga qué va a hacer. Mamá, estoy pasando por eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué hago? Y en otro caso era el papá el sinvergüenza. Y el muchacho salía corriendo con el papá: papá, mira, me está pasando por esto. Estoy pasando por esto, papá, ¿qué hago? Pues es bueno pedir consejo, pero que mis padres tengan que solucionar mis problemas de casado cuando ya yo tengo un recorrido. No, sencillamente no me enseñaron a volar. Y por eso estoy volando mal. Y cada vez que tengo un problema, como no sé volar, salgo corriendo a buscar qué me dice mi papá o qué me dice mi mamá. Y esta pareja
se consiguió con una madre que finalmente se cansó de que el padre le solucionara el problema a todos los hijos, y tenían como 10. Y todos corrían para casa del papá, que el papá le solucionara el problema, de cualquier tipo de problema, de construcción, matrimonial, de trabajo, del hogar, de todo tipo de problemas. Hasta que una vez la viejita le dijo: no, señor, usted se casó, y el día que usted se casó, usted decidió salir del hogar para formar su propio hogar, para llevar adelante a su esposa, para llevar adelante a sus hijos. Así es que aquí no tienes cuartico donde dormir. Te regresas a tu casa y arreglas tu problema con tu mujer, porque ese no es problema nuestro. Bueno, buenísimo, hermanos, claro que sí. Nuestros hijos debemos enseñarlos a volar, y si no los enseñamos a volar, van a volar mal. Y si vuelan mal, el nido que van a conseguir para refugiarse es siempre el hogar de papá y mamá, porque los toleramos, porque pobrecito. Y hay hasta madres que averiguan cómo te cocina tu esposa. ¿Cocina bien? Y cuando lo ven llegar, miran el gordito del pantalón y le dicen: no, yo sí sé planchar, tu mujer no sabe planchar. ¿Por qué se ríen? Cualquier parecido es pura casualidad. Es así, hermanos, es así. Entonces Pedro lo que les está diciendo es eso. Nuestro mejor modelo es Cristo, y no se sorprendan por el fuego de pruebas que les ha sobrevenido. Sorpréndanse si ustedes no tienen problemas, si ustedes no están pasando por pruebas. Como hijos de Dios debemos someternos al sufrimiento injusto, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pastor, pero ¿cómo usted va a enseñar eso? No, es que yo estoy repitiendo lo que el Señor dijo, lo que Pablo dijo a través del Espíritu Santo. Sufrimiento injusto, hermano. No estaban los creyentes sufriendo injustamente por un emperador que odiaba al Señor, que odiaba al Evangelio, que odiaba a la iglesia. Estaban sufriendo injustamente. Y el Señor es nuestro modelo, porque Él sufrió injustamente, el justo por los injustos, para ayudarnos a Dios. Y nuestro modelo es Cristo, y debemos someternos al sufrimiento, aunque sea injusto, siguiendo el modelo de Cristo. Él sufrió por nosotros para librarnos del pecado. Debemos servir a Dios en santidad, en rectitud, todo el tiempo, especialmente frente a la hostilidad. Hay hermanos que cuando tienen problemas se van, se escapan. Dicen: no, yo no sigo hasta que el Señor no me solucione los problemas. Cuando el Señor me solucione los problemas, yo vuelvo. Yo me reconcilio con el Señor, pero ahorita no estoy para seguir al Señor en esa condición. Porque el enemigo nos distancia, el enemigo nos aleja. La mejor salida que el enemigo te da cuando estás pasando por pruebas y dificultades, no importa el origen de la prueba, es decir: no, tómate una vacacioncita. Y si el problema es de pecado y el pastor decide visitar a ese hermano, cuando lo ve así, le dice al niño: dígale al pastor que yo no estoy. O cierra la puerta antes de que el pastor la toque. Y no sale, el pastor se cansa de ustedes. En 50 años, ¿ustedes creen que yo no he pasado por eso, hermano? Y pasé por un problemita allá en el llano, el calabozo de Tahuarico, donde había un hermano que tenía un hábito pero negativo, y yo intentaba corregirlo y corregírselo, y finalmente yo le dije: hermano, estás destruyendo tu propia vida, estás destruyendo la vida de tu familia, tu confianza en Dios, el ministerio que Dios te ha entregado. Y me dijo, batiendo la mano: al fin y al cabo eso es problema mío, no es problema suyo. ¿Qué te interesa? Ah, bueno, Dios te bendiga, mi hermano. Pero yo seguía visitándolo. Claro, es una oveja del Señor que hay que enderezar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios utiliza la vara y el callado para enderezarme, para disciplinarme. ¿Ok? Entonces Pedro les está diciendo: ustedes están en pruebas, en dificultades. Bueno, sigan sirviendo al Señor en santidad, en rectitud, todo el tiempo, en las buenas y en las malas, y especialmente frente a la hostilidad. Capítulo 4
4, versículo 14 al 17, y me faltó el capítulo 4, versículo 14 al 17. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros o por vosotros es glorificado. Los que me persiguen están blasfemando el nombre de Cristo. Pero nosotros que sufrimos por causa de Cristo, estamos glorificando el nombre de Cristo. ¿Qué creen ustedes que cuál fue el impacto de las palabras de Policarpo a los esbirros, a los secuaces que Nerón estaba utilizando para sentenciarlo, para cumplir la sentencia de verlo quemándose en el fuego? ¿Cuál fue el impacto de los 3 jóvenes que cayeron en el horno de fuego en la vida de Nabucodonosor? Un impacto tremendo, hermano. La mayoría de los comentaristas dicen que la experiencia de estos 3 jóvenes y la experiencia de Daniel en el pozo de los leones llevó a Nabucodonosor a arrepentirse de sus pecados. ¿Y cuál es el impacto que nosotros estamos causando en aquellos que ven nuestro sufrimiento por la causa de Cristo? Hermano, la persecución está llegando. En México acaban de cerrar un seminario evangélico que tenía más de 50 años preparando siervos del Señor. Y hasta hoy el gobierno no les ha dicho por qué desalojaron el instituto, el seminario. Una iglesia que funcionaba allí dentro del seminario, con coroto para la calle, hermano, sin dar chance. La persecución está llegando. Aquí mismo en este país hay estados donde están persiguiendo a los cristianos. La persecución está llegando. Somos cristianos mientras no nos persigan. Cuando venga la persecución, no, yo no quiero morir. ¿Sabe usted cómo fue purificada la iglesia del primer siglo? Por la persecución. Porque los que decían que eran creyentes, cuando vieron que los creyentes estaban siendo arrastrados, muertos, perseguidos, dijeron: paticas, ¿para qué te tengo? Por aquí vas derecho. Y se fueron. Se retiraron de la iglesia por miedo a la persecución. Permite el Señor que si llega la persecución, estando nosotros aquí sobre esta tierra, seamos valientes para decir como Policarpo: no puedo abandonar a mi Señor, que durante 50 años le he servido, durante 30, durante 60, durante 80 años le he servido, y Él hasta ahora no me ha hecho ningún mal. Él lo que ha hecho es bendecir mi vida. Mis amados hermanos, ¿cuál debe ser nuestra mayor motivación en medio de las pruebas? Que las tenemos, que no son comparables con las pruebas que estaba sufriendo la iglesia del primer siglo. Nuestras pruebas son enfermedades, nuestras pruebas son falta de trabajo, nuestras pruebas son que se me dañó el carro, que a la vez el carro se me dañó y se me dañó la lavadora y se me dañó aquello, y el aire acondicionado, y aquí no puedo vivir sin calefacción y tengo que arreglarlo antes de que llegue. Bueno, esas son las pruebas que se nos presentan aquí. Pero esta gente, hermano, Nerón lo estaba desviviendo. Porque ahora es malo decir, lo estaba. Sí, me cierran el canal, el Facebook de la iglesia. Nuestra mayor motivación es Cristo y su ejemplo, hermano. Él padeció hasta el final. No solamente Isaías 53, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo Dios, teniendo la forma de Dios, siendo Dios puro en toda su imagen. No tomó en cuenta el ser igual a Dios para aferrarse allí. Yo no puedo ir a la tierra a sufrir porque yo soy Dios. Y tú no me puedes mandar allá a sufrir porque yo soy Dios. Y menos a morir por esas sinvergüenzas pecadores que te despreciaron, que te ofendieron. No. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese debe ser nuestra mayor motivación, seguir el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo, mis amados hermanos. Los padecimientos no son solo vuestros, sino también son a nivel mundial. Si aquí nos están persiguiendo como inmigrantes, en otros países los están desviviendo.
¿Sí? Entonces mi consuelo es que, bueno, no soy solamente yo. Mis hermanos en todo el mundo están pasando por la misma situación. Primera de Pedro 5:9. Los hermanos a nivel mundial están pasando por las mismas circunstancias que ustedes. La motivación, hermanos, es que la gracia de Dios nos perfecciona. La gracia de Dios nos perfecciona mientras avanzamos rumbo a la casa de papá. Dios nos está perfeccionando con su gracia. Y Pablo dijo, porque Pablo le rogó, le suplicó al Señor: Señor, quítame este malestar, quítame este aguijón, Señor. Dice que le suplicaba, y esa súplica indica que Pablo estaba de rodillas clamando al Señor, hasta llorando pudo haber estado. Y al fin entendí lo que el Señor me quería decir: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces ahora, en vez de llorar en la debilidad, me gozo en mis debilidades. En vez de llorar en las pruebas, me gozo en medio de la prueba. Hermano, gózate en medio de la prueba, gocémonos en medio de la prueba. Y verá que el panorama en su vida será totalmente diferente. La gracia de Dios nos perfecciona. Nuestro futuro es glorioso. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible e inmarcitable, que está reservada